Buenos días. Cuán hermosos son los abuelos. Esta semana venía a mi mente un recuerdo de mi abuela Brígida. Tuve la bendición de vivir junto a ella mucho tiempo cuando era pequeño y recuerdo que con mi hermano compartíamos la habitación junto a ella y muchas veces entreabría mis ojos en la mañana o en la noche y la podía ver abrazada a su Biblia, leyéndola y meditando y recitando versículos bíblicos. Recuerdo en particular el Salmo 46.1, que era uno de esos versículos que ella recitaba, que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que, movido por ese recuerdo, tomé la Biblia esta semana y comencé a meditar en las palabras de este salmo. Hoy puedo entender un montón de cosas que antes no comprendía y puedo ver a mi abuela, su fe fortalecida, porque es muy fácil recitar el versículo cuando las cosas van bien, pero cuando llega la enfermedad a tu vida y estás padeciendo de diabetes y con miles de exámenes médicos y tenés que tener un carácter apacible, un carácter, tener templanza en esas situaciones, así era mi abuela. Y verla a ella me da mucha fe, ver su fe que había crecido, que tomaba en estas palabras de este salmo a Dios como su refugio, su muro de contención, a pesar de que Dios había permitido que esa enfermedad le llegara. Y tomé la Biblia nuevamente, así que dije, voy a leerlo como si nunca antes lo hubiese leído. Y pude encontrar en las palabras del salmista, esas palabras, la actitud que ella tenía frente a la situación. Por tanto, no temeré, dice el comienzo del versículo 2, aunque se trasladen, la tierra sea removida o se trasladen los montes al corazón del mar. Cuánta verdad y cuántas generaciones han sido bendecidas por las palabras de este salmo. Cuántas personas se han sostenido por fe, confiando en las palabras del salmista, sin haber visto la obra redentora de Cristo en la cruz. Hoy a nosotros nos toca estar del otro lado de la cruz, de la historia, y podemos ver la obra finalizada de Cristo en la cruz. Podemos entender decir gloria a Dios por nuestro bendito Salvador, porque podemos ir a Él en arrepentimiento y fe y podemos ampararnos ante Cristo, que es nuestro refugio. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra salvación. Así que, hermanos, si tu corazón está frío en esta mañana, te pido que le pidas a Dios, por medio de su Espíritu Santo, que Él lo encienda, que puedas ver a Jesucristo como ese bendito Salvador, exaltado, sublime, maravilloso, y que puedas acudir a la cruz, mirar la cruz en este momento, contemplarla y poder decirle: bendito Señor, te alabo. Tenemos todas las razones del mundo para adorarle, porque Él es nuestra esperanza, Él es nuestro refugio. Jesucristo es en quien nuestra vida está totalmente a salvo.
día, hermanos, una vez más, gracias a Dios, nos encontramos por este medio para compartir la palabra del Señor. Este domingo, primer domingo del mes de abril, ¿sí? Es un domingo muy especial, vamos a celebrar la Cena del Señor, pero tiene de especial que seguimos en medio de la cuarentena, seguimos en medio de la pandemia, pero vamos a elevar nuestros ojos, nuestra mirada hacia la cruz de Cristo, no perderla de vista. Les invito a leer conmigo la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios 2, del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mis palabras ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Leamos de nuevo el versículo 2. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En estos días donde por todos los medios de comunicación vemos doctores especialistas en infectología hablándonos muy bien de qué hacer o qué dejar de hacer para no contagiarnos o para cuidarnos. Vemos también muchos especialistas en economía que miden las consecuencias que tiene la cuarentena sobre la vida de todos los días de las personas. Vemos también muchos especialistas en psicología, ¿sí? Psicólogos y psiquiatras que hablan por la televisión acerca de las consecuencias que tiene la cuarentena sobre nosotros, cómo nos afecta esto del encierro, el aislamiento, todo esto. Pero la verdad que hay algo de lo que pocos hablan y es de la relación del hombre con Dios. Es de esta relación en la que el hombre muchas veces le da la espalda a Dios, no lo tiene en cuenta, y esto trae consecuencias sobre la vida de los hombres. Falta una semana para la Pascua y no debemos perder de vista la cruz de Cristo. Estamos tan inmersos, tan metidos en los problemas que muchas veces se nos escapa, muchas veces no podemos ver el árbol porque el bosque nos tapa, ¿sí? O al revés, vemos el árbol y no vemos un inmenso bosque que está atrás, ¿sí? Bueno, en esta semana es importante que no perdamos de vista la cruz de Cristo, que puede traer salvación y sanidad a la vida del hombre. La semana pasada, ¿se acuerdan? Hablábamos de ese versículo que dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, más largo era el versículo, y decía al final, yo oiré desde los cielos, ¿sí? Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, el Señor sanará en consecuencia. Si no perdemos de vista a Dios en todo este tiempo, el Señor seguramente tendrá algo especial para nosotros. Miren el pasaje que acabamos de leer. Pablo lo escribe a la ciudad de Corinto, ¿sí? La ciudad de Corinto era una ciudad que estaba llena de filósofos y gente que le gustaba escuchar de diversas teorías, temas. La ciudad de Corinto era un gran café literario, donde la gente se juntaba a escuchar y a preguntar y opinar. Y todo era pregunta, repregunta y escuchar y aprender cosas nuevas. Cualquier tema era juzgado por su elocuencia y por la capacidad de disertar. Y todo el mundo estaba listo para escuchar nuevos temas y para poder discutir al respecto. Ahora, lo interesante de este pasaje es que Pablo dice, que él no fue a Corinto con palabras de sabiduría o de elocuencia humana, aunque tenía con qué, porque Pablo estaba intelectualmente muy preparado y era muy elocuente en su forma de hablar. Pablo era uno de esos predicadores, digamos, que uno no se cansa de escuchar. Los discursos, las predicaciones de Pablo eran largas y la gente escuchaba con atención. Hay gente a la que
uno escucha y escucharía por horas, ¿sí? En cambio hay otros que cuando empezaron a hablar ya uno dice, no lo quiero escuchar más, ¿sí? Capaz que le pasa conmigo, no sé, pero bueno, espero que me sigan escuchando. Bueno, el apóstol Pablo tenía esta capacidad y sin embargo no usa de eso. Dice, no me interesa nada de eso. Lo único que vine a ustedes, dice en el versículo 2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No le interesaba a Pablo hablar a la elocuencia de los corintios, no le interesaba a Pablo a hablar a la capacidad de discusión de los corintios. Él no tenía como tema de su predicación cambiar el intelecto o cambiar la educación de ellos. Él tenía en su intención mostrarles la cruz de Cristo. ¿Saben por qué? Porque la verdad que la educación intelectual no puede llenar el vacío del hombre. La capacidad intelectual, los muchos libros, las muchas letras, no pueden llenar el vacío que el hombre tiene en su interior. La educación intelectual no puede transformar el alma del hombre, no la puede transformar. Lo puede mejorar, lo puede hacer una mejor persona, lo puede capacitar, pero no puede transformar su alma. Miren, aquel hombre de Corinto, tampoco como el hombre de hoy, encontraba saciedad en palabras huecas. Por eso es que Pablo va a ir con el mensaje de la cruz, el mensaje de la cruz de Cristo. Necesitamos una transformación profunda del espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Una transformación profunda de las personas para que las personas alcancen saciedad, para que las personas se sientan completas. La pregunta es entonces, ¿cómo podemos mostrar nosotros una transformación profunda y tan grande a través de palabras simples que puedan llegar y entender la vida de todas las personas? Miren, en el Evangelio de Mateo capítulo 20, verso 28 dice, Jesús no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vaya que son simples estas palabras. Le dicen, ¿para qué vino el Señor? Y vuelven sus ojos a la cruz de Cristo. Pablo estaba allí en la ciudad de Corinto predicando la palabra de Dios y lo único que le interesaba hacer, según sus propias palabras, es llevar a los corintios a mirar a la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque la elocuencia y la vana sabiduría no llena el vacío inmenso que el hombre tiene. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué necesitaban ver hacia la cruz? Miren, porque Pablo quería que ellos entiendan 4 verdades fundamentales a través de la cruz. Primero, que en la cruz Jesús vino a morir por nuestra culpa, algo que muchas veces lo tenemos a la ligera, no recordamos, no entendemos bien que Él vino a morir por nuestra culpa. En la cruz se cumple la voluntad justa de Dios. Eso quería Pablo que los corintios entiendan. Quería que entiendan que en la cruz se paga el precio por la salvación del hombre, para llenar ese vacío que el hombre tiene en su corazón. Y quería que entiendan que la cruz es la muestra más grande del amor de Dios. Es la muestra más grande del amor de Dios. Y en esta semana, en medio de toda esta dificultad que vivimos, no debemos perder de vista la cruz de Cristo. Por eso es que Pablo les dice en el versículo 2, no le vine a hablar de otras cosas, sino que le vine a hablar de la cruz de Cristo. Veamos cada uno de estos 4 puntos que el apóstol Pablo habla a los corintios. Primero, le dice, deben saber que en la cruz el Señor vino a morir por nuestra culpa. Ay, pero yo no tuve nada que ver con Él. No estuve allí, no estuve presente. Dirían los corintios y dice mucha gente hoy en día. Vemos en la cruz, si miramos atentamente, de dónde Jesús nos sacó. La palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, de espaldas a Dios, viviendo según nuestra propia decisión. Y eso nos llevaba a una situación de alejamiento de Dios.
Vemos en la cruz de aquello que Jesús nos libró. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios en la cruz es vida eterna en Cristo Jesús. La muerte eterna era lo que nos esperaba y de eso el Señor nos libró. Vemos en la cruz dónde estaríamos hoy si Él no nos hubiera alcanzado, si Él no hubiera muerto por nosotros. Hay una hermosa canción que dice: ¿dónde estaría yo si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón y vagaría sin rumbo y sin dirección. La verdad describe perfectamente la vida del hombre sin Dios. El hombre quiere llenar el vacío de su corazón con posesiones económicas, con bienestar, con diversión, con tantas cosas que no llegan a llenar profundamente ese vacío y decir: en Cristo lo tengo todo y no hay nada que en Él me falte. Vemos en la cruz dónde estaría yo en el futuro. ¿Dónde estaría en el futuro? Porque la palabra de Dios, como les dije hace un momentito, dice que la paga del pecado es muerte. Para aquel que desprecia la cruz del Señor, está reservada la condenación eterna. El que cree en Cristo tiene vida eterna. El que no cree ha sido condenado. Usted puede elegir no creer. Entonces, cuando usted elige no creer, está haciendo a Dios mentiroso. Está diciendo: no, lo que dice Dios no es cierto. Esto de que el que cree en Cristo tiene vida eterna y el que no cree ya ha sido condenado. No, esto no es cierto, está diciendo usted al decir: no creo. No creo en la cruz, no creo que el Señor haya venido a morir por mis pecados, no creo que el Señor entregara su vida por mí y que esto me pudiera salvar. Usted está diciendo: Dios es un mentiroso. Y Dios no es mentiroso. El que cree en Cristo tiene vida eterna, el que no cree ya ha sido condenado. Debemos recordar nuestro antiguo estado de pecado y de ignorancia que nos alejaba de Dios, nos ponía lejos de Dios, y por medio de la cruz el Señor nos sacó de allí. Entonces, en primer lugar, Jesús vino a morir por nuestra culpa. Usted me puede decir: yo no estaba allí en ese momento, pero si hubiéramos estado allí, hubiéramos sido los mismos que lo acusaban y que gritaban en contra del Señor. ¿Sí? En segundo lugar, en la cruz se cumple la voluntad justa de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que en la cruz se cumple la voluntad justa de Dios? ¿Era justo que un inocente pagara por todos los culpables? La verdad que a nuestro razonamiento no, pero al razonamiento de Dios sí. ¿Por qué? Porque Dios es severo y justo en cumplir su voluntad. Severo y justo en cumplir su voluntad. Dios es inflexible y riguroso con el pecado. Nosotros muchas veces pensamos que Dios es un Dios indulgente con el pecado y que pasa por alto las debilidades de los hombres y dice: bueno, pobrecito, ya va a aprender. Miren, la verdad es que Dios tiene paciencia y misericordia con nosotros, pero esto no hace que Dios sea indiferente con el pecado, que no le importe. Dios es un Dios 3 veces santo, no tiene relación con el pecado. Y si bien es paciente y misericordioso, el pecado le revuelve la sangre a Dios. Su propia declaración lo describe en el libro de Ezequiel, donde Dios dice: de ningún modo justificaré al culpable. El alma que pecare, esa morirá. Es terminante Dios con el tema del pecado. Nosotros no tenemos que pensar en Dios como sentado en su trono tirando rayos y centellas castigando al pecador. Pero tampoco debemos pensar en Dios como un Dios que no le importa el pecado, como que el pecado del hombre no tiene consecuencias. Dios es un Dios amoroso, paciente y misericordioso, pero que no tolera el pecado. El Señor Jesús lo ilustró muy bien esto con la parábola de la oveja perdida. Dijo que qué pastor, teniendo 100 ovejas,
y una se extravió, no deja las 99 en el aprisco, en el lugar donde las guardaban, en el corral, y va tras la que se perdió, y cuando la encuentra la carga de sus hombros y la trae. Ahora vamos a verlo desde el otro lado, vamos a verlo desde el lado de la oveja, porque esta oveja se escapó una vez y fue y la buscó el pastor y la encontró con una pata rota, la trajo otra vez al aprisco. Era una oveja rebelde, cabeza dura como soy yo y como es usted, y se volvió a escapar y quedó enredada en un zarzal y se pinchó un ojo con una espina y lo perdió. El pastor la cargó amorosamente, la curó y la trajo. Y era tan cabeza dura que se volvió a escapar. Y cuando se escapó, quedó enredada en el mismo zarzal y se arrancó una oreja con una espina. El pastor amorosamente la cargó y la trajo. Pasaron los años para todas las ovejas. Y todas las ovejas ya eran grandes y tenían los propios achaques de la edad. Y a esos achaques de la edad, para esta oveja rebelde, se le sumaba una pata rota, un ojo menos y una oreja menos. Las consecuencias del pecado, las consecuencias de vivir a espalda de Dios. Vos podés vivir como quieras, hacé lo que quieras, no pasa nada, hacé lo que quieras, pero aguantate las consecuencias de vivir a espalda de Dios. Miren, el pecado es algo muy, muy serio para Dios, muy serio, porque el pecado nos aleja de Dios. Cuando nosotros vivimos en pecado, le estamos diciendo a Dios, no me importa lo que opine, yo hago lo que a mí me parece. Entonces, esto es muy doloroso para Dios. Un Dios que nos amó tanto que en la cruz vino a pagar nuestras culpas. Yo le digo, no me importa, yo hago mi vida lo que quiero. Esto es muy doloroso para Dios. Miren, el pecado es un asunto serio para Dios y nunca podremos entender la grandeza de su perdón sin comprender lo aberrante, repulsivo que significa nuestro pecado para Él. Vamos a la cruz alegremente a aceptar el perdón de Dios, pero seguimos viviendo a espaldas de Dios. No importa lo que Dios hizo por nosotros, no valoramos el sacrificio. Y vivir a espaldas de Dios es vivir en pecado y vivir alejados de Dios. Entonces, en primer lugar, la cruz nos muestra que Jesús vino a morir por nuestra culpa. En segundo lugar, que la cruz muestra la voluntad justa de Dios frente al pecado. Dios dice, no voy a justificar de ningún modo al culpable, el alma que pecare, esa morirá. Porque el pecado es un asunto serio para Dios. Viví como quiera, pero si vivís de espaldas a Dios, vas a pagar las consecuencias de vivir de espaldas a Dios. En tercer lugar, en la cruz se pagó el precio por mi salvación. Allí se pagó el precio por el perdón de mis pecados. Miren, al ver los tormentos de Cristo antes, durante y hasta la misma crucifixión, no podemos ni imaginarnos el dolor físico que Él sufrió. Pero la verdad que un dolor más profundo que el físico, un dolor visceral, un sentimiento emocional pero tan profundo, lo lleva al Señor a decir, mi alma está muy triste hasta la muerte. El precio que se pagó por mi salvación es un precio muy alto. Pero el dolor no detuvo el camino hacia la cruz del Señor. Cuando el Señor está por entrar a Jerusalén, nos dice allí la palabra en Lucas capítulo 9, 51, la semana previa a la entrada a Jerusalén, dice, y el Señor afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El Señor sabía lo que le esperaba, sabía el dolor que iba a padecer, sabía el precio que tenía que pagar para que usted y yo fuéramos libres del pecado. Y sin embargo, dice la palabra que afirmó su rostro y marchó hacia Jerusalén. Antes de transcurrir él el más inmenso dolor, antes de que su voluntad flaqueara delante de Dios,
y debiera sujetarla al Padre por el dolor que sentía. El Señor allí en el Getsemaní dice: no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. La voluntad del Señor era que Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pagara el precio, alto precio, para rescatarme del pecado. Allí Él sujeta su voluntad al Padre y marcha a la cruz a pagar el precio de sangre por usted o por mí. ¿Lo puede creer? ¿No lo cree? Es un problema suyo. Le está haciendo a Dios mentiroso. Porque el Señor dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna y el que no cree ha sido condenado. El Señor vino al mundo para rescatarnos del pecado, para limpiarnos de la maldad, para perdonar todos nuestros pecados y darnos una vida nueva. Usted elige. El precio que se pagó es muy alto. Es la sangre de Cristo Jesús vertida en la cruz por sus pecados y por los míos. Usted puede aceptarlo o desperdiciarlo. Entonces, en primer lugar, Cristo vino a morir por nuestras culpas. En segundo lugar, vino a cumplir la justa voluntad de Dios. En tercer lugar, Cristo vino a pagar el precio por nuestro pecado. Y en cuarto lugar, en la cruz, vino a mostrarnos la grandeza de su amor. Porque de tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué murió Cristo? ¿No había otra forma para solucionar esto? Miren, Cristo murió por nosotros, ya que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Esto dice la palabra. Este es un compromiso que Dios había asumido muchísimo tiempo antes. Allá en el libro de Crónicas, capítulo 30, verso 13 al 20, ustedes van a encontrar esto. El sumo sacerdote entraba y ofrecía un animal perfecto, sin defecto, en sacrificio delante de Dios por los pecados del pueblo. Antes ofrecía uno por él mismo para poder estar digno delante de Dios, para ir a ofrecer uno por el pueblo y por los pecados de cada uno. Pero claro, ¿cómo se iba a hacer un sacrificio tan grande por la rebeldía de todos los hombres? Porque vamos a ser honestos, todos los hombres vivimos de espalda a Dios, hacemos la nuestra. Y cuando estamos en líos hasta el cuello, le decimos: Señor, te ruego que me ayude, pero vos te metiste en los líos hasta el cuello. Viviste de espaldas a Dios, haciendo lo que bien te parecía, sabiendo que no hacías lo que Dios quería. Pero así y todo el Señor te ama. Y el Señor está dispuesto a extenderse su mano y levantarte y rescatarte del lugar donde estás. Dice la palabra del Señor que Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo una vez y para siempre. Sumo sacrificio, no hay un sacrificio más grande. Con la muerte en la cruz de Cristo termina la época de los sacrificios. ¿Qué sacrificio mayor que la muerte de Jesús, Dios mismo hecho carne, entregándose voluntariamente por nuestros pecados? No hay otra expiación más grande que la muerte del Señor. No hay otra muestra de amor por el hombre de Dios, por el hombre, más grande que la muerte de Cristo en la cruz. Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se dan cuenta? Nosotros pecadores, nosotros de espaldas a Dios, sin darle importancia, nosotros tratando de hacer las cosas por nuestros propios medios, nosotros diciendo: yo lo puedo, yo resuelvo, yo hago todo como a mí me parece y cuando a mí me parece. Y así todo, Cristo murió por nosotros. Nosotros de espaldas a Dios y Él muriendo por nosotros. Es hora de que volvamos a poner nuestra vista en Dios. Es hora de que nos enfoquemos en Él y empecemos a valorar correctamente el sacrificio de la cruz. Dios te ama de tal forma que no se fijó en gastos para poderte alcanzar nuevamente.
gastó su vida, la entregó por amor a vos y por amor a mí. Para ir terminando, por estas razones que Pablo en este hermoso pasaje que hemos leído vuelve a decirle a los corintios, por esta razón no vino a hablar de otra cosa sino de Cristo y de Cristo crucificado. Los corintios eran gente que estaba muy bien, que tenía todo. La iglesia de Corinto era una iglesia próspera, ¿sí? No tenían falta de nada, tenían dones, tenían un montón de cosas. La gente que vivía en Corinto era una ciudad con un movimiento comercial impresionante. Era la ruta obligada para pasar de oriente a occidente. Era allí un movimiento fantástico, pero la gente estaba vacía en su interior. Lo llenaban con el lujo, lo llenaban con los placeres, lo llenaban con un montón de cosas que nunca le daban saciedad. Siempre seguían faltando. Vivían de espaldas a Dios tomando sus propias decisiones. Entonces Pablo viene a hablar de lo importante. Le viene a hablar de la cruz de Cristo y de Cristo crucificado. Le viene a hablar del sacrificio más grande en favor del pecador. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera abrir su corazón, darse vuelta, abrir sus ojos y mirar a los ojos a Dios. A través de estas simples palabras, Pablo se propone a mostrar a los corintios que Cristo vino a morir en la cruz por nuestra culpa, que Cristo vino a cumplir la voluntad justa de Dios en nuestra culpa, que Cristo vino a pagar el precio por nuestra culpa en la cruz, y que la cruz de Cristo es la muestra mayor del amor de Dios hacia nosotros. Estamos en una semana del día de resurrección, un día que pone de pie a Cristo frente a la muerte y pone de rodillas a la cristiandad en gratitud frente a Dios. Nos sorprende esta vez en medio de esta pandemia del coronavirus que azota al hombre sin piedad. Día a día nos angustiamos con nuevas víctimas que parten de este mundo sin conocer el amor de Dios ni el precio de la sangre pagado por ellos en la cruz. Esto es responsabilidad de la iglesia. Nosotros tenemos que anunciarle a la gente el evangelio, las buenas noticias de salvación, hablarle de este mensaje de la cruz. Para mí hubiera sido muy sencillo hoy tener un mensaje de aliento en medio de la dificultad de la pandemia. Lo tenemos todos los días. Abra su Biblia, si usted es cristiano, y va a encontrar allí palabra de Dios que lo alienta. No tenemos que perder de vista, y menos en esta semana, el mensaje de la cruz. Aquel mensaje que puede transformar la vida de los hombres. ¿Qué parte de este mensaje no entendés? ¿Qué parte de este mensaje no te llega al corazón y te hace ver que si has vivido de espaldas a Dios, es hora de darte vuelta y mirar a Dios a los ojos para que las cosas en tu vida cambien? Yo no sé quién está escuchando esta transmisión. No sé si estoy hablando porque estoy aquí grabando esto y no sé si estoy hablando solo a creyentes. Yo quiero creer que no, que muchas personas que nunca han escuchado de Cristo o nunca se han sentido tocadas por la culpa de saber de que por ellos murió Cristo, puedan estar escuchando esta palabra ahora. Te invito a vos que hasta ahora viviste de espaldas a Dios a que te des vuelta y mires a Dios a los ojos y te des cuenta que ese Cristo crucificado, que después resucitó y tiene poder y está a la diestra de Dios, vino a morir y pagar el precio por tu pecado. Y si sos creyente de muchos años y viviste como te parecía que estaba bien, a espaldas de lo que Dios quería, es hora de que empieces a valorar correctamente lo que Cristo hizo por vos. El precio que se pagó por tu salvación. Y dejes de vivir a espaldas de Dios. Mirá a Dios a los ojos y tomá una decisión. Cristo Jesús vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, diría el apóstol Pablo a Timoteo. Vino a morir por vos y por mí. La verdad, yo recibí a Cristo en mi corazón hace mucho tiempo. Tenía 16 años, tengo 57 ahora. El momento más trascendente de mi vida, aquel en que le entregué mi corazón a Jesús y le dije: Señor Jesús,
La verdad reconozco que soy pecador. Reconozco que por mi culpa tuviste que pagar, que tu sangre preciosa fue derramada para limpiarme de todo pecado y toda maldad. Mi vida no fue de color de rosa, pero fue distinta por ir de la mano de Dios. No le des más la espalda a Dios. Date vuelta, mirá a Dios a los ojos. Decile: Señor, te amo. Señor, te agradezco. Señor, te agradezco por el sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Y el Señor perdonará tus pecados, tomará tu corazón en sus manos y te dará una vida nueva. No esperes a ser muy grande y como aquella oveja perdida pagar las consecuencias de tu pecado, venir perniquebrado, sin un ojo, sin una oreja, lleno de cicatrices de haber vivido como vos quisiste vivir, a espaldas de lo que Dios quería para vos. No importa la cantidad de años que tengas, dale hoy tu corazón a Jesús. Este es el mensaje de salvación. Vos decidís si abrís tu corazón y le pedís a Cristo que entre en él. En medio de todo este lío de la pandemia, en medio de todo este lío que estamos abrumados por tanta presión, Dios te invita a descansar en él. La palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Las cargas emocionales, las cargas afectivas, las cargas del dolor, las cargas del pecado, son para traerlas a los pies del Señor y que Él las lleve por nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco, Señor, porque hasta aquí nos has bendecido. Gracias por la cruz, Señor, que representa el sacrificio que has hecho por cada uno de nosotros. Gracias por tu amor que se derramó por cada uno de nosotros. Señor, queremos abrir nuestro corazón a ti y permitirte que seas el Señor de nuestra vida. Señor, ayúdanos a no vivir más de espaldas a ti. Queremos mirarte a los ojos y decirte: Señor, te amamos, aquí estoy. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos hoy, como primer domingo de mes, a participar de la Cena del Señor. ¿Sí? La palabra del Señor dice que cuando nosotros comemos este pan y bebemos este vino, la muerte del Señor Jesús anunciamos hasta que Él vuelva, porque Él va a volver por su pueblo. ¿Y qué hacemos? Estamos dando testimonio público de nuestra fe, de lo que les acabo de contar de la cruz. Le estamos diciendo a todo el mundo que este pan que representa el cuerpo del Señor fue partido por mis pecados. Y que este vino que representa la sangre del Señor fue derramado por mis pecados. Vamos a prepararnos para esto. Vamos a tomarnos un minutito de reflexión, donde cada uno pueda ponerse a cuentas con Dios y decir: Señor, quita lo que estorba en una buena relación contigo. Vamos a escuchar una música, un minutito, y enseguida participamos de la Cena del Señor. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Muy bien. Ha sido de bendición esto que hemos escuchado, nos ha permitido
a nosotros en este tiempo meditar y ponernos en orden en nuestra vida con el Señor. Y dice la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Dice el apóstol Pablo también: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a dar gracias por este pan que representa el cuerpo del Señor roto por nuestros pecados. Le voy a pedir a Vanessa si puede dar gracias por el pan. Oremos. Señor, bendito Dios, Padre eterno, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Te damos gloria y honra porque eres el único digno de merecerla. Te damos gracias, Señor, por tu amor inagotable, ese que podemos ver en nosotros día a día. Y en este tiempo en que pasamos un momento de temor, de duda, de incertidumbre, de dificultad, como pueblo tuyo, lo sentimos mucho más. Gracias, Señor. Te damos por este pan que representa tu cuerpo molido por nosotros en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Gracias por tu infinito amor. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Dice la palabra del Señor que tomó el pan y lo partió y les dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Comamos en memoria de nuestro Señor y Salvador. Padre, te alabo y te agradezco, Señor, por este sacrificio que has hecho por mí. Te agradezco, Señor, porque para nada lo merezco. Te agradezco, Señor, porque en tu infinita misericordia te agradó hacerlo. En nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra que tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a dar gracias por esta copa que representa la sangre del Señor vertida por nuestros pecados. Le voy a pedir a Patricia y Lito si pueden hacerlo. Señor, te agradezco por este día de vida que nos regalas. Señor, te agradezco por tu inmenso amor y tu misericordia para con nosotros. Gracias porque más allá de la distancia física podemos estar unidos en ti. En esta mañana te doy gracias por poder venir a tu mesa, Señor. Gracias porque nos recuerda tu inmenso amor. Gracias por la copa que vamos a compartir en esta mañana, que nos recuerda la sangre de Cristo vertida en la cruz para perdonar nuestros pecados, para darnos vida y para darnos paz contigo. Señor, honramos y bendecimos tu nombre en esta mañana. Te decimos que te amamos, Señor, porque eres un Padre amoroso, eres un Dios fiel, justo y veraz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice entonces la palabra que tomó la copa después de haber cenado: esta copa es el nuevo pacto en mis sangres. Debemos hacer esto en memoria de nuestro Señor y Salvador. Bebamos en memoria de Él. Padre del cielo, te alabamos. Alzamos hoy tu nombre en alto, Señor. Que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara con poder
que tú eres Señor de señores, Rey de reyes, soberano eterno, y que diste tu vida en rescate por cada uno de nosotros. Padre Santo, te alabamos, te honramos y te glorificamos por todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros hacemos esto, estamos dando testimonio de lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Pero miren, una cosa más, dice un poquito más adelante el verso 27, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para sí, sin entender lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. El Señor Jesús nos ama en una forma tremendamente grande. El Señor Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros. Terminemos de estar de espaldas, démonos vuelta, elevemos nuestros ojos a la cruz de Cristo y vivamos de acuerdo al sacrificio que Él hizo por nosotros. Gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros. Dios les bendiga. Si Dios quiere, nos volvemos a ver en la semana, en la reunión de oración. Y ahora le voy a rogar al pastor Lucero que Él nos pueda despedir de este culto que hoy hemos celebrado. Dios los bendiga a todos muy, pero muy ricamente. Oremos. Gracias, Señor, por haber podido participar de esta mesa. Gracias, Señor, porque esta mesa nos ha reconfortado nuestro corazón, ha llenado de esperanza nuestro espíritu, ha renovado, Señor, una vez más nuestra fe. Porque tú, Señor, nos prometiste que cada vez que participáramos de esta mesa, estábamos anunciando el glorioso mensaje de salvación. Y que pronto, muy pronto, Señor, como pueblo tuyo, vamos a festejarlo en los cielos junto contigo, cuando tú vuelvas a buscarnos. Te alabamos, Señor, te alabamos por esta salvación que nos has dado, por la seguridad en nuestro corazón de que somos tus hijos. Gracias, Señor, porque esta mesa nos recuerda de que tú nos perdonaste, tú nos lavaste con tu sangre preciosa y, Señor, nos abriste las puertas de los cielos para que podamos compartir esta mesa contigo en los cielos, en la eternidad. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Y, Señor, cantamos aleluya, porque tú vienes pronto. En el nombre de Jesús. Yo me